Bueno, vamos a proceder a iniciar nuestra exposición de la materia de psicopatología. Vamos a hacer el análisis psicológico de la película Vidas de Papel. Analizar el comportamiento del protagonista. Bueno, los integrantes de mi grupo de trabajo son quien les habla, Laina María Bautista Carreño, Diana Carolina Coronado Jiménez, Nidia Isabel Díaz Pérez y Bianci Joana Ardila Gómez. Nuestro tutor es Edgar Daniel Lava Sandoval. Procedemos con la historia o la película de Vidas de Papel. Los datos que tenemos del protagonista es, su nombre es Mehmet, no se conoce la edad del protagonista en la película y su trabajo consiste en que maneja una central de acopio de residuos reciclables. Los antecedentes que conocemos es que pues presentó abandono por parte de su madre, presentaba rabia hacia su padrastro porque éste lo maltrataba físicamente, se le volvió una obsesión encontrar y volver a estar con su madre, mantiene una buena relación con un círculo cercano que lo rodea, y, lo llega a reconocer como parte de su familia, mantiene un trabajo estable ya que es el administrador de un centro de acopio, tiene un poco de problemas con el autocuidado y la higiene, no tiene una pareja y no se conoce su nivel de educación ya que en la película no se evidencia. Ahora, ¿qué síntomas vemos en Mehmet? Bueno, vemos síntomas a nivel efectivo, ya que pues primero no cuenta con familiares ni con una pareja. Además, los únicos que se preocupan por él pues son sus amigos más cercanos, que es Gonzi y Tassi. A nivel conductual, vemos que tiene un deterioro significativo por impulsividad, agresión y amenazas, e incluso en ocasiones pone en riesgo su vida. A nivel motivacional, pues él pierde el interés por mejorar su salud y se entrega totalmente como a ese estado de alucinación. A nivel físico, pues su salud se deteriora debido a la insuficiencia renal que sufre, toma fuertes medicamentos y estos le generan en ocasiones pues sudoración, angina y tos. Y a nivel de personalidad, pues presenta pérdida de identidad, ya que hay momentos en los que no es consciente de su realidad. Entonces, como sinopsis de la película, de esta historia de Vidas de Papel, se centra en su protagonista Mehmet, que trabaja pues en la central de acopio. Él trabaja con muchos jóvenes y niños que han sido abandonados por sus padres, esperando pues que alguien les brinde ayuda. En esta historia se entrelazan dos personajes con una biografía de vida muy similar, donde hay pobreza, maltrato físico y emocional. El personaje Mehmet es un buen hombre que padece una enfermedad mental y física. Él ha logrado reponerse a ese ambiente de abandono y de abuso, tanto de drogas como alcohol. Y en el caso de Ali, es un niño que también ha pasado por situaciones similares y Mehmet termina encariñándose con el niño. Y la intención de él es como ayudar a que estas heridas sanen, pero lo más curioso es que él termina sacando sus propias heridas. Ahora, Mehmet, con toda la intención de ayudar a Ali, eh, termina generando como unas asociaciones con su tragedia de vida, y esta necesidad obviamente le va a causar grandes problemas con sus amigos más cercanos y con su propio cuerpo, con su misma salud. Ahora, los compañeros de Mehmet, que es Gonzi y Tassin, ya sabían que él sufría de una enfermedad, porque en ocasiones anteriores pues habían visto el trastorno que padecía y que era precisamente síntomas como alucinaciones, delirios, estado psicótico y comportamiento desorganizado. Buenas tardes, mi nombre es Bianci Joana Ardila Gómez y en la película Vidas de Papel identifica el trastorno psicótico inducido por sustancias, medicamentos. Síntomas. Los síntomas que se identificaron fue a nivel físico y conductual. En el físico por la afección por enfermedad en riñón, la necesidad de trasplante, y en la parte del conductual, en el nivel conductual, el consumo de medicamentos, siendo este el estímulo para la reacción, su alucinación y la recreación de la historia. Como por ejemplo, a la hora de salir a trabajar, ¿sí? El hecho de no estudiarse al 100%, pero sí manteniendo a la mano sus medicamentos para poder aliviar y poder salir a curar esas heridas. Impresión diagnóstica. Entonces, según los datos descritos, se dicen que el señor Mehmet Ali posee síntomas de trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos, por el consumo, por el consumo por su enfermedad de riñón. Entonces, según los criterios del DSM-5, y se experimentan 3 de los 5 criterios que indica el trastorno psicótico inducido por medicamentos. Está como A, presencia de uno o los dos síntomas siguientes, delirios o alucinaciones. En este caso son las alucinaciones. Son predominantes por el consumo de medicamentos, incluyendo
Y empezando como ejemplo, la morfina que le aplican en el hospital a Mehmet. En las alucinaciones se ven en toda la película, en el transcurso de la película, y voy a dar algunos ejemplos. Una de las escenas es cuando encuentra al niño en el saco de reciclaje, otra es cuando lo lleva a comer y le ofrece una fiesta de cumpleaños, la otra es cuando Met le hace un carro de reciclaje para que junto con Ali puedan ir a trabajar. Y por último ejemplo, cuando Met va a la supuesta casa de Ali a entregar o a pagar un dinero para que puedan liberar a Ali y a su madre del padrastro. Como criterio número C, el trastorno mejor, no se aplica mejor por un trastorno psicótico no inducido por medicamentos. Entonces, según los antecedentes que nos acaba de indicar la compañera Lainé, y no se habla de una época o nos indican síntomas desde cuándo fueron presentados. Entonces, conociendo su historial médico, incluyendo la morfina que ya les mencioné, ese personaje, este paciente Mehmet, consume sus medicamentos para aliviar sus dolencias, sus malestares y poder proceder a alientar sus ganas de buscar a su madre. El trastorno número E, el trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioro en los ámbitos sociales, laboral u otros campos importantes del funcionamiento. Entonces, en este criterio aplica porque en el estado social, al maltratar a sus amigos o compañeros de trabajo sin que ellos se aquejen por las circunstancias. Entonces, un ejemplo es cuando golpea a su amigo González porque descuida por un momento a niño Ali y supuestamente a este niño lo tratan de robar y lo golpean. Y en el ámbito físico, al pelearse o maltratar verbalmente a cualquier persona por su alucinación. Un ejemplo es cuando él cree que Ali salió de la casa y que los niños de la calle le dieron a oler pegante y le hicieron daño y por eso él se desmaya. Hola, mi nombre es Diana Carolina. Para mí, el trastorno que yo identifiqué en esta película es el trastorno por estrés postraumático. Pues según el DSM-5 dice que el trastorno por estrés postraumático aparece cuando la persona experimenta o presencia algún evento, ya sea aterrador o peligroso, causando reacciones tanto emocionales como físicas. En el caso del señor Mehmet, se identifica que posee ciertos síntomas de trastorno por estrés postraumático debido al maltrato que tuvo en la niñez por parte de su padre y el doble abandono que tuvo por parte de su madre. Algunos síntomas, entre ellos tenemos que el nivel cognitivo pues no se evidencia, pues ya que él en las crisis que le da, pues él funciona de una forma, para lo laboral, de una forma excelente, no se lo impide. En la parte nivel conductual, pues ahí sí el señor se comporta de una forma impulsiva, violenta, y se ve cuando agrede al señor Gonzi y al señor Tassin, a los abuelitos en la casa, que los amenaza con un cuchillo. En el nivel afectivo, pues vemos que aunque a él lo conocen en el barrio o en el sector, solamente cuenta con dos grandes personas que son los que están siempre con él y los ayudan en esta crisis. En este tenemos el señor Tassi y el señor González, que es como el hermano de vida de él. En la parte de nivel motivacional, pues vemos que en medio de su alucinación, el que lo motiva como el derecho como a querer vivir, a querer tener felicidad, de protección, es Ali, pero este mismo Ali es el que lo alienta también y lo motiva a no querer vivir. Dentro de este análisis podemos encontrar algunos criterios. En este tenemos el criterio A, que es la exposición directa del suceso, que quiere decir que el paciente estuvo expuesto directamente al tipo de trauma, en este caso que es el maltrato infantil por parte de su padre y el doble abandono por parte de su madre. En el B tenemos que presentan síntomas intrusivos asociados al suceso traumático. En esto el paciente presenta la reexperimentación de recuerdos acompañados de síntomas físicos como son las palpitaciones y las sudoraciones. Esto lo vemos en el transcurso de toda la película. Tiene pensamientos angustiantes sobre Ali porque él se desvive de una forma desmesurada hacia quererlo proteger y le causa pensamientos angustiantes, ya que se identifica con el niño. En el D tenemos síntomas cognitivos del estado de ánimo. El paciente experimenta problemas para recordar detalles importantes de aquel trauma, entre ellos no puede reconocer entre sus alucinaciones la cara del padrastro, y el estado emocional negativo, pues
que recordamos que Gonzi relata que la única forma de verlo feliz o que él esté feliz es cuando aparece Ali. Entonces nos da a entender que la mayoría de la vida, pues él no se encuentra feliz, tiene emociones negativas. En L tenemos las alteraciones importantes de alerta y reactividad social, suceso. En esta vemos que tiene problemas para conciliar el sueño, se siente irascible, tiene arrebatos, ira, agresividad y muestra comportamientos arriesgados, imprudentes y destructivos, pues él descuida, por cuidar a Ali, está descuidando su enfermedad. La duración de la alteración, pues no la podemos predecir porque no nos dice cuánto tiempo lleva Mehmet con esto, pero sí podemos deducir que no es la primera vez que le sucede esto, ya que en una parte de la película Gonzi le dice al señor Tassin que Ali volvió, entonces nos dice que la alucinación efectivamente no es la primera vez que la ve. En la alteración causada por diversos daños, pues tenemos la física, pues descuida su salud porque prioriza la de alguien más. Y entre la vida psicológica, pues los deseos de morir, pulsión de muerte, ya que él fuma y hace trabajos de esfuerzo y descuida su salud. Buenas noches, mi nombre es Nidia Isabel Díaz. Según los antecedentes que yo pude identificar en cuanto a los familiares, se puede identificar maltrato infantil por parte de su padrastro y heridas infantiles. También podemos identificar madre y padre ausentes, trauma por abandono infantil. En lo social, cuenta con algunos amigos del barrio y dentro del centro de acopio. En lo laboral, trabaja como administrador y jefe de recolección en la empresa de recolección de reciclaje. En lo educacional, pues podemos inferir que recibió educación, ya que pues para desempeñarse como administrador debe tener conocimientos. En la parte afectiva, pues se puede inferir que no tiene pareja sentimental ni familiares cercanos y solo cuenta pues con el señor Tassi, que lo ve como miembro más de su familia. Que vemos que se ve en la parte afectiva y sexual, ya que no cuenta con una pareja. En la parte laboral, pues también se ve el deterioro debido a los problemas de salud, y emocional y psicológica también vemos deterioro, ya que las emociones cambian en el momento en que presenta las alucinaciones, y también podemos ver el deterioro que se ve afectada, ya que pues debido a su enfermedad sufre fuertes dolores que lo llevan al hospital incluso. Y pues también se ve afectada esa parte física porque interés en recuperar su salud. Igualmente veremos momentos en que él presenta crisis. El trastorno que yo logré identificar, yo me basé en los criterios que presenta el CIE-10, porque dice que este trastorno se caracteriza por alucinaciones y perturbaciones de la percepción y por gran alteración del comportamiento habitual del paciente. Mehmet vemos que presenta todos estos síntomas, que por supuesto no le hace caso a lo que le dice Gonzi y el señor Tassi. Ellos tratan de controlar y de hacerle ver que él está equivocado, que está sufriendo dolorosos recuerdos, reprimen los recuerdos de la infancia y están tratándole de hacer ver que él está equivocado y que está en un estado donde no es consciente de lo que está sucediendo. Vemos que tiene alucinaciones táctiles y visuales y auditivas, ya que él cree ver al niño, cree poder tocarlo y poder, por supuesto, oírlo. Vemos que tiene una regresión en su infancia y revive así las heridas infantiles generadas por el trauma y el abandono durante su infancia. También vemos que pues se evidencia que hay delirios, ya que son juicios falsos que se hacen, y que por supuesto se evidencia cuando el señor Tassi y Gonzo tratan de hacerlo volver a la realidad. Igualmente, pues podemos clasificarlo en esta categoría, ya que el DSM-5 clasifica los trastornos delirantes dentro de estos trastornos psicóticos. Bueno, sí, yo quería también dar mi aporte. Mira, después de analizar obviamente los síntomas que tenía Mehmet, ¿cierto? Que eran las alucinaciones, los delirios, esos estados psicóticos, yo llegué a la conclusión de que él sufre el trastorno del espectro de esquizofrenia no especificado y otros trastornos psicóticos. Y les explico por qué, porque llego a esta conclusión. Bueno, primero porque un trastorno psicótico puede durar entre un día o menos de un mes, y ese es uno de los síntomas que él presenta. Si recordamos, como dijo Nidia, el trastorno psicótico es porque se pierde un contacto con la realidad, y aunque le muestren la realidad, pues la persona sigue pensando que su realidad es lo que es cierto, y esto genera en los pacientes mucha angustia, nerviosismo y desconfianza, y era algo de que a Mehmet se le notaba fácilmente.
Segundo, el trastorno esquizofreniforme es muy similar a un cuadro de esquizofrenia, pero la diferencia es que su duración es inferior a 6 meses y como tal en este trastorno no hay una afectación de su funcionamiento social y laboral. Y podíamos ver que este chico era, digamos que algunas otras áreas eran relativamente normales, entonces no podríamos decir que es una esquizofrenia. Ahora, también encontramos el trastorno esquizoafectivo, donde también tiene unos síntomas de delirios, alucinaciones que pueden durar 2 o más semanas y que están mucho más relacionados a una depresión de estado de ánimo que podría ser de trastorno bipolar o trastorno depresivo o tipo depresivo. Entonces, si nosotros analizamos los síntomas que tenía Mehmet, son muy característicos del trastorno de la esquizofrenia, pero no cumplen con los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica del espectro de esquizofrenia. Entonces, por eso, lo que yo creo que tenía este chico era eso, el trastorno del espectro de esquizofrenia no especificado porque no cumplía con los puntos específicos de cada uno de los trastornos. Entonces, pues no sé si alguna otra chica quiere concluir o quiere dar una apreciación diferente. Sin embargo, sí considero que muchos de los trastornos que ustedes mostraron, como era el exceso de medicamentos, sí pudieron influir, como dijo mi compañera Diana, el hecho de que hubiera un trastorno postraumático también. Entonces, yo creo que realmente este chico tenía como una variación de trastornos que realmente lo afectaban pues en algunas de sus esferas, no en todas, pero sí en algunas. No sé si alguna quiera como aportar algo más. Yo también estoy de acuerdo con Laine porque, o sea, además de ser un trastorno que es evidentemente que es postraumático porque él vivió una vida, una infancia con traumas de maltrato y abandono, pues también entra las alucinaciones, aunque las alucinaciones no entran dentro del estrés postraumático, pero sí tenía como un cuadro psicótico, pero el chico era funcional, no le impedía a él relativamente no trabajar o tal vez relacionarse con las personas con las que laboraba o con las que él ayudaba. Entonces, él posiblemente se detecta que sí tiene una diversidad de trastornos. Bueno, yo que la esquizofrenia pues limita más a las personas en cuanto a lo que mencionaba Diana, del deterioro a nivel laboral, de una manera pero que Nidia, discúlpame, te corrijo, yo no estoy diciendo que sea esquizofrenia, estoy diciendo que es el espectro de la esquizofrenia, que es diferente. Okay. Bueno, igualmente pues yo planteé lo del trastorno psicótico transitorio, no era constantemente que estaba en ese estado, sino algunas veces presentaba ese deterioro a nivel psicológico de trastornos. Sí, no era constante, de hecho, si ustedes analizan la película, hay una parte donde el chico, su compañero Gonzi, le dice a Tassin, le dice, ha vuelto Ali. O sea que parece ser que era algo que él ya venía presentando con anterioridad. Y pues también no teníamos claro si fue como decía la compañera Bianchi, si era por los medicamentos o por el uso de sustancias que podían haber también generado ese deterioro para que llegara a generar esos estados de alucinación. No, y también podemos observar que dentro de la película, aunque él no tenía, o sea, él tenía una red de ayuda, ¿cierto? Pero no era como tan, ellos no sabían como lo básico, lo único que sabían era que tenían que ser comprensivos y que en ningún momento le dijeron, oiga, no, usted está viendo alucinaciones, sino al contrario, le siguieron la corriente como para que él no, pues, no se saliera de sus cabales más, pero no tuvieron como la base de pronto de poderlo a él ayudar de una forma, aunque ni siquiera en el médico se vio, porque en el médico cuando él llegó enfermo, espera que lo atiendan, cuando el médico lo atendió, ni lo miraba ni nada, solamente le dijo espere, que el trasplante, pero nunca le miraron la parte de él que si tenía algo más, nunca lo vieron. O sea, No, y hubo un cuando, desentendimiento total en cuanto a ayuda para él en esa parte de salud mental. no, y cuando quisieron ayudarlo, pues ya era tarde, cuando estaba Gonzi en la última escena con Tassi, esto, cuando le indicaron a él que él quería salir de una vez con el dinero que tenían para el trasplante, supuestamente para recuperar a la madre de Ali y a Ali el padrastro. Ellos le indicaron, Tatsi le indicó que no la gastara porque iba a ser muy difícil volverla a recuperar, que creo que en ese momento él le dijo que eso no era real, ese momento, y él dijo que no le importaba y salió corriendo y salió para donde los abuelos, que los abuelos, inclusive yo en ese momento pensé que la abuelita
del apartamento era la mamá de Met, ¿sí? Pero cuando ella dice, joven, ya le hemos dicho muchas veces que su mamá no vive acá, que ellos vendieron el apartamento. Bueno, chicas, me gustó mucho haber trabajado con ustedes en esta presentación y nada, esperemos que el profesor valore nuestro esfuerzo de investigación. Y así sea. Gracias. Bueno, gracias.